Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, miércoles 24 de diciembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 1 de San Lucas, del versículo 67 al 79. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, empezó a recitar estos versos proféticos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora sale triunfante nuestra salvación en la casa de David su siervo, como lo había dicho desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, que nos mostraría el amor que tiene a nuestros padres y cómo recuerda su santa alianza, pues juró a nuestro padre Abraham que nos libraría de nuestros enemigos, para que los sirvamos sin temor, justos y santos todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para decir a su pueblo lo que será su salvación, pues van a recibir el perdón de sus pecados, obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitar cual sol naciente, iluminando a los que viven en tinieblas, sentados en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por un sendero de paz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitarnos cual sol naciente. ¿Cómo viene el Señor? A visitarnos cual sol naciente, iluminando nuestra vida, iluminando nuestro camino. Eso es lo que quiere el Señor hoy a través de este Evangelio. Iluminar nuestro camino, nuestro caminar. ¿Para qué? Dice que para que lo sirvamos sin temor, justos y santos todos los días de nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Iluminar nuestra vida para que lo sirvamos justos y santos, para que los sirvamos, vamos a leerlo otra vez, dice, para que los sirvamos sin temor, justos y santos todos los días de nuestra vida. Eso es lo que quiere el Señor, iluminarnos nuestra vida, corregirnos para que no caminemos en tinieblas, para que no caigamos en el pecado, para que no nos arrase la muerte, porque dice, iluminando a los que viven en tinieblas, sentados en la sombra de la muerte. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros no nos acostumbremos al pecado, porque hoy en día la gente se ha familiarizado tanto con el pecado que ya lo ve normal y se han sentado en la sombra de la muerte. ¿Por qué? Porque aquel que vive en fornicación se ha acostumbrado a vivir en fornicación y ya no quiere casarse. Y se ha sentado en la sombra de la muerte. Se ha acostumbrado a vivir en pecado. A tal punto que perdió el temor de Dios. Ya no quiere hacer la voluntad de Dios. Porque no se ha dejado iluminar por la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor hoy a través de este Evangelio. Iluminar a aquella persona que se ha sentado en la sombra de la muerte. ¿Para qué? Para que nos corrijamos, para que corrijamos y enderecemos nuestra vida, para que los sirvamos sin temor, justos y santos toda nuestra vida. Eso es lo que quiere el Señor a través de este Evangelio, iluminarnos para que nos demos cuenta que el pecado nos va a llevar a la muerte. Y Él quiere iluminar nuestro camino para que nos apartemos del pecado, para que no caigamos en la tentación. Obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitarnos cual sol naciente. El Señor viene a visitar a su pueblo. El Señor viene a iluminar nuestro caminar.
El Señor quiere que nos corrijamos. ¿Por qué? Porque hoy, el mundo de hoy está patas para arriba. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Así estamos viviendo en esta sociedad. No queremos escuchar la palabra de Dios. No queremos dejarnos iluminar por la palabra de Dios. No queremos cambiar nuestra conducta, nuestra mala conducta. No queremos hacer un cambio en nuestra vida. No queremos escuchar la palabra de Dios. Queremos seguir viviendo en este mundo perverso. Queremos seguir viviendo y en el pecado. Y el Señor quiere que nos apartemos del pecado, que comencemos a vivir de acuerdo a sus mandatos, que nos dejemos iluminar por su palabra, porque dice el Salmo 119, 105, lámpara es para mis pasos y luz en mi sendero. Tu palabra es una lámpara para mis pasos y luz en mi sendero. Y Él viene a iluminar nuestra vida, iluminando a los que viven en tinieblas. ¿Quién es el que vive en tinieblas? Aquella persona que vive de espaldas a Dios. Si el Señor dijo allá en San Mateo 19:5, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Qué es vivir de espaldas a Dios? ¿Qué es vivir en tinieblas? Aquel que vive en fornicación, aquel que vive en adulterio, que dejó a su esposa y ahora vive con otra. Aquel que vive en borrachera, aquel que vive metido en las drogas, aquel que vive matando, aquel que vive con el pecado de hombre con hombre y mujer con mujer. Eso es vivir en tinieblas, vivir de espalda a Dios. Esos son los que se han sentado en la sombra de la muerte. Y a esos es que Dios quiere iluminar. Dios nos quiere iluminar a todos, pero a los que quiere sacar de ahí son aquellos que se han sentado en la sombra de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que esta palabra de Dios llegue hoy hasta ellos. ¿Para qué? Para que sean iluminados por la palabra de Dios. Porque el querer de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el querer de Dios. Por eso hoy, a través de este evangelio, nos viene a iluminar. Que estamos haciendo las cosas mal, corrijamos. Porque Él quiere que los sirvamos justos y santos. Sin temor, justos y santos. Que empecemos a enderezar nuestra vida. Que nos corrijamos. Porque hoy en día a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y hemos perdido el temor de Dios. A tal punto que, que nos hemos familiarizado con el pecado. Hoy la gente que vive en pecado grave, ya se ha familiarizado tanto con el pecado que lo ve normal. Una persona que vive junta lo ve normal. Una persona que vive en adulterio lo ve normal. Una persona que sale de la iglesia y se va a tomar lo ve normal. Una persona que falta a misa un día, es un domingo, y el otro domingo no va, y el otro domingo vuelve a ir, y va y comulga, lo ve normal. Y sabiendo que es pecado. Una persona que tiene tanto tiempo de no confesarse, es pecado. Guarda sus pecados. Y eso es lo que nos quiere el Señor liberar. De eso es lo que quiere el Señor, que nosotros entendamos que nosotros no nos podemos dejar arrastrar por la sombra de la muerte. Iluminados los que viven en tinieblas, sentados en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por un sendero de paz. Eso es lo que quiere el Señor, guiarnos, guiar nuestros pasos, para que nosotros demos pasos firmes, para que nosotros estemos seguros que vamos por buen camino, porque el pago del pecado es la muerte. Y si usted quiere seguir instalado en el pecado, usted tiene que saber que el pago del pecado es la muerte. Lo dice Romanos 6:23. Dice,
El pecado paga un salario y es la muerte. Vean que el pecado paga un salario y el Señor viene a iluminar a aquellos que se han sentado en la sombra de la muerte. El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso es lo que quiere el Señor, que recibamos el don de Dios, que alcancemos la vida eterna, para que lo sirvamos justos y santos. Pero ¿qué hay que hacer? Dejar el pecado. Que el que toma, que deje de tomar, que deje de emborracharse. Que el que dice malas palabras, que deje de decir malas palabras. Que el que critica, el que es bueno para el chisme, que deje el chisme. Porque también hay una lista de pecados en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes los injustos? Aquellos que cometen injusticias. No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, aquellos que viven en fornicación, aquellos que viven en adulterio, aquellos hombre con hombre y mujer con mujer, relaciones prohibidas. ¿Por qué? Porque eso va en contra de Dios. Eso el que vive así vive de espaldas a Dios, vive en tinieblas y el Señor quiere hoy iluminarnos a través de este evangelio, que dejemos de vivir así, que enderecemos nuestro camino, que hagamos las cosas como Dios manda, si queremos alcanzar la vida eterna. No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, aquel que se ha hecho un ídolo del dinero o de cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales y los comodones, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes? Todas esas personas que viven de espaldas a Dios, el Señor hoy quiere llegar con este evangelio a iluminar su vida. Que se aparten del mal, que comiencen a vivir de acuerdo a los mandatos de Dios. Que dejemos de vivir a espaldas de Dios, porque dice el evangelio, iluminando a los que viven en tinieblas, sentados en la sombra de la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Que se han sentado en la sombra de la muerte y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque el diablo los ha anestesiado, los ha adormecidos y no quieren despertar. Y el Señor hoy a través de este evangelio quiere despertarlos, quiere iluminarlos, quieren que salgan de ahí, de la sombra de la muerte, donde se han instalado. ¿Para qué? Para que también puedan ser santos, para que también puedan alcanzar la vida eterna. Por eso cuando Juan empezó a predicar, decía ya en San Marcos capítulo 1 versículo 4. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión. ¿Qué era lo que predicaba Juan? Bautismo y conversión. ¿Qué es lo que quiere el Señor hoy? Que tengamos una sincera conversión. Que dejemos el mal, que dejemos de vivir de espaldas de Dios. Por eso el Señor hoy nos invita a tener una sincera conversión, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la sombra de la muerte, que dejemos de vivir de acuerdo al mundo, porque allá en Santiago 4:4 dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y hoy la juventud de hoy en día busca las cosas de este mundo,
El mundo lo ha envolvido y lo ha cegado de una manera que se ha perdido en la oscuridad. Y el Señor hoy viene a iluminarnos, a iluminar nuestros caminos, a iluminar para que salgamos de esas tinieblas, para que salgan de esas tinieblas, de esa sombra que los ha cubierto, que les ha pervertido la mente, que les ha ensuciado su caminar. Y el Señor quiere que hoy seamos iluminados, que tengamos una sincera conversión. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Eso es lo que quiere el Señor hoy, que seamos capaces de salir de ahí para que alcancemos el perdón de los pecados. ¿Para qué? Para que los sirvamos justos y santos. Pero para poder llegar a la santidad, tengo que confesar mis pecados. Tengo que tener una sincera conversión. Tengo que vivir de acuerdo a los mandatos de Dios, a lo que Jesucristo estableció. No puedo vivir de espaldas a Dios. Por eso dice, toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados. ¿Qué era lo que hacía el pueblo que había creído, que se había convertido, que sí había creído en la palabra de Dios que Juan le predicaba? En aquellos que sí creían en la palabra de Dios y que verdaderamente tenían una verdadera conversión. Dice que acudían a Juan. ¿Para qué? Para confesar sus pecados. ¿A quién acudían? A Juan. ¿Y quién era Juan? Un hombre de carne y hueso. No como hoy los modernistas de hoy en día que dicen que se confiesan directamente con Dios o a la pata de un palo. En ninguna parte de la Biblia dice que hay que confesarse directamente con Dios. Dios siempre ha utilizado hombres para salvar a hombres. Dios, porque así lo ha querido Él, escogió a hombres para salvar a otros hombres. Y la gente de Judea y de toda la provincia de Jerusalén dicen que venían a Juan para confesar sus pecados, a un hombre de carne y hueso. No dice que iban directamente con Dios o a la pata de un palo, no. Venían a Juan, a un hombre de carne y hueso. ¿A qué? A confesar sus pecados. Pero hoy los modernistas, los que quieren vivir una fe de acuerdo, ya no a los mandatos de Dios, sino que ellos inventan una doctrina de acuerdo a sus comodidades. Ya no quieren vivir de acuerdo a los mandatos de Dios, sino que cada quien se inventa una doctrina de acuerdo a sus gustos, pero no saben que están viviendo de espaldas a Dios. Y aquel que no confiese sus pecados se va a morir con sus pecados retenidos. Y toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. A Juan era que acudían y ahí le confesaban sus pecados. No era la pata de un palo, no era directamente con Dios, era a Juan, directamente a Juan. Por eso allá en Hechos 19, 18, dice, ¿quiénes son los que iban a confesarse? Aquellos que tenían una verdadera conversión y los que creían verdaderamente en la palabra de Dios. Dice, muchos de los que habían aceptado la fe. ¿Quiénes? Los que aceptan la fe, los que creen verdaderamente en la palabra de Dios, los que no le ponen peros, no los que se inventan doctrinas falsas, no, los que creen verdaderamente en lo que Jesucristo estableció, creen en sus mandatos. Dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. ¿Quiénes eran los que venían a confesarse? Los que habían aceptado la fe. ¿Y qué es aceptar la fe? Aceptar que lo que Jesucristo dijo es verdad, creer en su palabra. Pero el que no cree en su palabra inventa su propia doctrina. ¿Para qué? Para no confesarse.
para hacer lo que les viene en gana. Buscan maestros según sus inclinaciones, aquellos que no les exigen mucho, que les aplauden cuando viven en pecado. Por eso no se confiesan, porque se han hecho maestros según sus inclinaciones. Pero Jesucristo dejó el perdón de los pecados allá en San Juan 20:21. San Juan 20:21. Por eso Él les dijo, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Vean que Jesús utiliza a hombres para salvar hombres. Él los envía. Así como el Padre lo envió a Él envía a sus apóstoles. Y vean a qué los envía. Porque Él quiere salvar a su pueblo. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Perdonando sus pecados. Como lo dice el Evangelio de hoy. Dice, obra de la misericordia, pues van a recibir el perdón de sus pecados. Obra de misericordia de nuestro Dios. Vean de qué manera vamos a recibir el perdón de los pecados. Obra de misericordia del Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿A quién envió? A hombres. ¿Y a qué los envió? Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué van a recibir el Espíritu Santo? Vean para qué. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes lo retengan les serán retenidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Confesar nuestros pecados, porque el Señor envió a sus apóstoles a perdonar pecados. Pero aquel que no se confiese, le van a quedar retenidos y se habrá sentado en la sombra de la muerte, porque el pago del pecado es la muerte. Lo dice Romanos 6:23. Para eso el Señor dejó el sacramento de la confesión, para que nosotros limpiemos nuestra alma, para que lo podamos sirvar, para que lo podamos servir santos y justos. Enderecemos nuestro caminar, mostremos los frutos de una sincera conversión. Que el Señor les bendiga.